Sí. Bueno, buenas tardes tengan todas y todos ustedes. En nombre de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y la Sociedad de Alumnos, le damos una bienvenida a este taller. Los abogados pagamos impuestos. Gracias por acompañarnos. Agradecemos a quienes disponen de su tiempo de estar aquí presentes, brindando su experiencia y conocimiento en este evento importante. A continuación, Juliet va a dar una introducción acerca del licenciado Rogelio Montemayor. Gracias, Ros. Bueno, pues primero que nada, buenas tardes, casi noches. Bueno, para introducir al licenciado, él cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, una maestría en Derecho con orientación en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León, una especialidad de Derecho Penal Económico y Teoría del Delito por la Universidad Castilla de la Mancha en España, y también una licenciatura en Contabilidad y Finanzas por la Universidad del Valle de México. Su experiencia laboral se basa en más de 10 años en el área fiscal y contable. Actualmente es socio del área de impuestos en Treviño y Mendoza y creador de la aplicación Contavi. Su trayectoria como docente incluye ser catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Metropolitana, así como en la Universidad del Valle de México, impartiendo las materias de Derecho Fiscal y Derecho Procesal Fiscal, entre otras. Ahora bien, bueno, les recordamos a todos los participantes que son bienvenidos a preguntar o a comentar en el apartado de preguntas en el chat. Bueno, también en el chat, pues, y estaremos moderando esta Rosana y yo, estas para que el licenciado las pueda contestar al finalizar su presentación. Bueno, ahora sin más rodeos, le cedo la palabra al licenciado para que pueda empezar su exposición. Hola, muchas gracias por la presentación. Bueno, hola a todos. Aunque no los pueda ver, espero que pueda ser interesante la presentación. Sé que los impuestos son un poco difíciles de entender y la verdad es que todos desconocemos un poquito y bueno, más ahorita en la etapa en la que se encuentran. Saber las implicaciones y los alcances que tienen el pago de los impuestos. Entonces, platicando con Juliet, Rosana y el equipo, veíamos cuál sería un tema interesante para ustedes desde un ámbito del pago de impuestos y elegimos este nombre de los abogados pagan impuestos. Y evidentemente, la respuesta es que sí. Como buenos mexicanos y al ser parte de esta sociedad, pues tenemos que pagar impuestos. Y los abogados entramos en dos categorías de impuestos, que son los más comunes y los más conocidos, quiero yo pensar. Uno es el ISR y el otro es el IVA. El ISR es el impuesto sobre la renta y el IVA es el impuesto al valor agregado. ¿Pero qué graban estos dos impuestos? Primero, el ISR, para efectos de una definición sencilla, es todo lo que incrementa tu haber patrimonial, o sea, todo lo que ganas va a gravar el ISR. O sea, si tú recibes 1,000 pesos y tu ganancia son estos 1,000 pesos, el ISR te va a gravar en esa parte que estás ganando. Y el IVA, a diferencia del impuesto al valor agregado, es un impuesto que se traslada, es un impuesto indirecto. Este impuesto tiene diversas tasas. Generalmente para los abogados es el 16%, y este impuesto es por los servicios que tú estás recibiendo. Entonces alguien te los está trasladando a ti. ¿Qué significa esto? Que si a ti te contrata una empresa y te paga ese IVA, ese 16%, hay dos opciones: o tú se la pagas a alguien más que subcontratas, o lo pagas al SAT, que son cuestiones un poquito técnicas, pero a grandes rasgos el ISR y el IVA son los impuestos que pagas como abogado. Continuamos con la siguiente, por favor. Como abogado existen tres regímenes que puedes entrar, que son regímenes, tres opciones en las que podrías pagar impuestos. Una, que creo que podría ser la mayoría, es con sueldos y salarios. O sea, que tú estés como trabajador. Esta es la opción que la mayoría de los mexicanos, la mayoría de los abogados podrían entrar, estar como sueldos y salarios,
que tú estés en un despacho, te contraten y te den de alta como trabajador. Esta es la primera opción. La segunda opción es darte de alta con actividad profesional, que tú estés como abogado independiente y al momento de facturar tus servicios, que tú tengas un juicio, que tú hagas un contrato, que tú registres una marca y ahora sí le quieras cobrar a tu cliente, que digo que es lo más padre del derecho cuando cobramos a los clientes, ya expides tu factura y lo puedes hacer con actividad profesional, cuando tú estás como independiente. Y el tercer punto es cuando tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo me asocié con otro abogado, con un socio estratégico y hago mi despacho y lo hago como persona moral. Una persona moral es una sociedad que más adelante voy a platicar un poquito de las distinciones de saber cuándo hago una sociedad civil, cuándo hago una sociedad anónima, porque también son dudas muy comunes que cuando llegan los corporativistas, por ejemplo, de aquí del despacho, me dicen, oye, fiscalmente, ¿qué sociedad me conviene para el giro que estoy realizando? La verdad es que a grandes rasgos, todas las sociedades son iguales para temas fiscales. Sí tienen sus distinciones en cuanto a acumulaciones y demás, cosas muy específicas que les voy a platicar, pero al final de cuentas, tú vas a pagar sobre tus ingresos, que puedes diferir el pago de impuestos, puede ser de un mes a un año o viceversa, pero al final de cuentas tú vas a pagar sobre tus ganancias. Bueno, sobre estos tres regímenes, que es el sueldos y salarios, actividad profesional o como empresa o como despacho ya como tal formado, vamos a platicar un poquito de cada uno para que les quede más o menos claro cuánto paga cada uno, qué obligaciones tiene y voy a tratar de no hacerlo tan aburrido ni tan técnico para que puedan entender más o menos los alcances de la vida de adulto. A lo mejor podría ser de, oye, ¿sabes que ya me va a tocar pagar impuestos? Qué miedo pagar los impuestos. Entonces, tratar de visualizar el alcance del propio SAT. Continuamos, por favor. Primero con sueldos y salarios. Como lo decía, sueldos y salarios significa ser empleado, tener un patrón que a mí me esté pagando mi sueldo mensual, quincenal, semanal o como yo lo pacte. Cuando entro, por ejemplo, en este caso a un despacho y me dan de alta como trabajador, tengo yo obligaciones tanto como mi patrón. Y aquí quise hacer varias preguntas. La primera es cómo me doy de alta con sueldos y con este régimen de sueldos y salarios, qué impuestos son los que pago, tengo que hacer declaraciones, cuáles son las deducciones autorizadas para este régimen. Y ahorita también les explico a qué me refiero con cada uno de estas 4 preguntas. Continuamos, por favor. ¿Cómo me doy de alta con sueldos y salarios? Tú ya te graduaste y vas a entrar a tu despacho. Vas a entrar a un despacho a trabajar en el que ya te entrevistaron, pasaste la entrevista y le gustaste a la gente que te entrevistó y te dicen, bueno, vamos a entrar. ¿Qué necesitas? ¿Qué requieres? Primero, son que tengas tu constancia de situación fiscal o que tengas un RFC, un Registro Federal de Contribuyentes. Este RFC lo puedes sacar tú en lo personal, puedes ir al SAT sin necesidad de una cita para tramitar tu RFC o también el patrón o el despacho que te contrata tiene la facilidad de poder sacar tu RFC en línea. Entonces, ahí ya tienes el primer punto para que te den de alta. Otro punto es que te van a dar IMSS y para sacar tu número de seguridad social, sí tienes que ir presencialmente al IMSS y si es tu primera vez, sacar tu número de seguro social para que te pueda dar de alta el patrón. Entonces, principalmente son 2 puntos que tienes que visualizar si estás dado de alta con sueldos y salarios. Primero es tener tu RFC y tener tu número de seguridad social. Lo que
Esto significa que vas a pagar impuestos a dos autoridades fiscales, que es el SAT, el IMSS, y bueno, agrego un tercero que es el Infonavit. Entonces, en este régimen pagas a 3 autoridades fiscales. Continuamos, por favor. Bueno, sí, como les decía, entonces el RFC lo sacas acudiendo al SAT y en temas del IMSS acudiendo al IMSS. ¿Y qué impuestos se pagan en sueldos y salarios? No sé si hayan tenido oportunidad de ver un recibo de nómina. En un recibo de nómina se desprenden varias información. Por una parte tenemos, nosotros como contadores decimos un sueldo bruto y posteriormente tenemos un sueldo neto. Cuando te contratan muchas veces te dicen, oye, vas a ganar 20,000 pesos. Y es bueno preguntar si van a ser libres o antes de impuestos. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Porque te podrán decir vas a ganar 20,000 pesos, 30,000, 50,000, pero si son brutos, significa que falta que les quiten los impuestos. Esto se da mucho cuando te contratan como trabajador. Entonces, es importante que tú visualices esto porque luego te pueden llegar a contratar y tú llegas bien contento con tus amigos en tu casa y cuentas, oye, ya me contrataron y me van a pagar 50,000 pesos al mes. Y de repente te llega tu primer quincena y ves, sí, del lado izquierdo ves 25,000 pesos, pero del otro lado ves menos ISR, menos IMSS, menos Infonavit, de repente te caen 18,000 pesos. Y dices, ah, caray, creía que iba a ganar 50,000 pesos. Entonces, es importante que también puedan ustedes visualizar que están obligados a esto. La verdad es que no es necesario que sepan exactamente cuánto es el porcentaje que van a pagar de ISR, de Seguridad Social o de Infonavit, porque se volvería muy complicado y ahorita lo vamos a ver por las tablas que maneja el SAT en las que se tendrían que meter a checar qué es el porcentaje que les aplica, cuál es la cuota fija, pero termina siendo muy complicado y la ley también es complicada al momento de leerla. Pero sí es importante que sepan que deben de preguntar si su sueldo es bruto o neto. Si es neto es exactamente lo que van a recibir. Si es bruto es menos los impuestos. Entonces nada más sería cuestión que lo checaran y con esto podemos ver que los impuestos que se pagan principalmente es el ISR y aportaciones de seguridad social, que con aportaciones de seguridad social tenemos el IMSS y el Infonavit. Continuamos, por favor. Otra cosa bien importante es, ¿tengo que hacer declaraciones o no tengo que hacer declaraciones? Actualmente, para todos los contribuyentes que no están con sueldos y salarios, por ejemplo, una actividad profesional que ahorita les voy a platicar, tienen que hacer declaraciones mensuales. No sé si han escuchado que de repente un amigo o sus papás o un tío le dice, oye, tengo que pagar impuestos este mes o tengo que hacer mi declaración anual. Cuando estás en este régimen de sueldos y salarios, cuando eres empleado, te olvidas de hacer tus declaraciones mensuales. ¿Por qué te olvidas de hacer tus declaraciones mensuales? Porque el patrón te está reteniendo el impuesto. Te está diciendo, yo sé, Rogelio, que tú me debiste de haber pagado 1,000 pesos de impuestos sobre la renta. No te preocupes, yo como patrón te lo retengo y yo se los entrego al SAT. Entonces te quita de la obligación de presentar tu declaración mensual. A diferencia de la declaración anual, que tiene ciertas reglas. Te dice que cuando ganas arriba de 400,000 pesos al año o tienes más de 2 patrones en el año, sí tienes la obligación de presentar tu declaración anual. Esta regla, existen otras reglas que tienen facilidades para no presentar esta declaración anual, pero esta es la general. O sea, si tú ganaste arriba de 400,000 pesos y tuviste más de 2 patrones, sí tienes que presentar
tu declaración anual forzosamente. Esta se presenta todos los años en el mes de abril. Y muchas personas, aunque no rebasen estos 400,000 pesos, que tienen deducciones, que ahorita les voy a explicar qué deducciones son las que pueden meter, dicen al SAT, oye, yo te pagué tanto de impuestos, pero tengo saldo a favor. Quiero que me regreses este piquito, estos 10,000 pesos, estos 15,000, estos 1,000, estos 5,000 pesos. Y aunque no haya tenido dos patrones o aunque no haya rebasado los 400,000 pesos, pero si sé que tengo un saldo a favor, puedo solicitar al SAT que me devuelva esos impuestos que yo tengo de más. Entonces, mucha gente también opta, aunque no encuadren estos dos supuestos, opta en presentar su declaración anual para pedir en devolución los impuestos. Continuamos, por favor. ¿Qué son las deducciones, las deducciones que tiene este régimen? Para los que no sepan qué es una deducción, es como un gasto. Gastos que te acepta el SAT para decirte de tus ingresos, estos gastos tú me los puedes restar. Entonces, es lo que se llama una deducción autorizada. ¿Y qué gastos te permite el SAT realizar cuando estás dado de alta como trabajador? Principalmente son los gastos médicos, son honorarios médicos, honorarios dentales, psicológicos, nutrición, gastos hospitalarios, análisis, seguro de gastos médicos mayores. Existen ciertos gastos médicos que sí tú puedes rebajar de tus ingresos, ¿ok? Y de educación, si tienes hijos, puede ser preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico y bachillerato. Todo, como pueden ver ahí en la presentación, todo esto está topado. Si tú metiste a tu hijo a un colegio que que pagas en el año 50,000 pesos en primaria, de esos 50,000 pesos que tú pagaste, solamente vas a poder restar 12,900, ¿ok? O sea, no vas a poder meter toda la cantidad. Importante también que esto lo puedes hacer por hijo. O sea, si tienes 5 hijos, pues van a poder hacer por tus 5 hijos. Si tienes un hijo, es por solamente un hijo, pero todo esto está topado. Desafortunadamente, a pesar de que se han intentado realizar esfuerzos para que también la carrera universitaria sea deducible, hasta el momento es hasta la prepa o una carrera técnica lo que puedes hacer deducible. Y con estas deducciones que les estoy platicando, va muy de la mano con los saldos a favor que puedes tener para presentar tus declaraciones anuales. Si tú en el año estás como trabajador, hiciste este tipo de gastos y pediste la factura, fuiste al doctor y le dijiste, por favor, hágame la factura por estos servicios que estoy pagando. O en el colegio de tus hijos, les pides la factura, en el mismo sistema del SAT ya lo tiene precargado. O sea, la verdad es que para las personas físicas que son trabajadores, para hacer su declaración, no necesitan a un contador si son cuestiones sencillas. El mismo te metes al portal del SAT con tu e-firma y ya te aparece precargado toda la información. Te dice, en el año tu patrón me reportó tantos ingresos, tú pediste estas facturas, aquí está lo que me debes o lo que yo te voy a devolver. Le pones a aceptar y le pones tu cuenta bancaria y te mandan tu dinero. La verdad es que es muy sencillo si no tienes otros ingresos y demás. Si nada más tienes ingresos como trabajador, es sumamente sencillo. Yo consideraría que no necesitas un contador, salvo que quieras que te lo revise, pero toda la información ya la tiene el SAT en su portal. Continuamos, por favor. Mira, aquí les quise poner una tabla para que se dieran cuenta cuánto es lo que paga cuando estás dado de alta como trabajador, cuánto pagas aproximadamente de impuestos. Es un poquito complicada al inicio si la lees, pero vienen del lado izquierdo, viene en la parte de arriba dice límite inferior
y límite superior. Miren, para poder darles un ejemplo, supongamos que tú ganas 50,000 pesos, ¿ok? Tú ganas 50,000 pesos, entonces estás entre el límite de 32,000 pesos y 62,000 pesos. Tienes que hacer, si tú ganas 50,000 pesos, tendrías que hacer una resta. Vamos a hacerlo para efectos rápidos de 30,000 menos 50,000, te quedan 20,000 pesos. Esos 20,000 pesos tú los tendrías que multiplicar por el 23% y ese 23% sería lo que pagarías de impuestos sobre la renta más la cuota fija, que la cuota fija aquí se marca en 6,000 pesos. O sea, tendrías que pagar 6,000 pesos como cuota fija más el porcentaje del 30%, perdón, el 30% que te resultaría de los 20,000 pesos. No sé si me expliqué, o sea, a 20,000 pesos le sacas el 30%, lo que te resulte, le vas a calcular la cuota fija que es de 6,000 pesos. Eso es lo que pagarías tú de impuestos sobre la renta. Y así es la fórmula que se maneja. Como pueden ver, si ganas menos de 400 pesos, no pagas cuota fija. De 4,000 pesos para abajo, 9 pesos, y así se va a 247, 594, 700, 1,000, y hasta llegar al tope, que es de 250,000 pesos, tú pagas una cuota fija de 78,000 pesos, más, por ejemplo, si tú ganas 350,000 pesos, tú le restarías 350,000 pesos a 250, te quedan 100,000 pesos. A esos 100,000 pesos le sacas el 35%, lo que te dé, más los 78,000 pesos es lo que pagarías de impuestos sobre la renta. Por eso les digo que sí podrían conocer esta tarifa, viene en la ley, en el artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta, y además de este pago que tú ya estás realizando, también tienes que pagar el IMSS y el Infonavit, que una parte la paga el patrón y otra parte la pagas tú como trabajador. Entonces, pues las cantidades de pago de impuestos se vuelven elevadas tanto para ti como para el patrón. Continuamos, por favor. Bueno, nada más como punto final de los porcentajes que veíamos. Entonces, como sueldos y salarios, puedes pagar hasta un 35% de impuestos sobre la renta, ¿ok? Es el tope que te marca la ley para el pago del impuesto sobre la renta. Ya que terminamos el régimen de sueldos y salarios, o sea, como trabajador, pasamos a otro punto, actividad profesional. Actividad profesional por lo general son los abogados independientes que no tienen una firma como tal, o a lo mejor pueden tener una marca, pero ellos al momento de facturar sus servicios los hacen como actividad profesional. Es otra modalidad que te permite la ley y que te permite el SAT. Y sobre esta actividad quisimos hacer varias preguntas. ¿Qué impuestos se pagan? ¿Cuánto pago de impuestos? En también existen retenciones que ahorita vamos a platicar. ¿Qué puedo hacer deducible? Y hago declaraciones. Entonces quisimos hacer estas preguntas para ver en general qué implicaciones tiene yo como independiente, tengo ante el SAT y qué tengo que pagar de impuestos. Continuamos. ¿Qué impuestos se pagan? Como iniciamos al inicio de la plática, pago dos impuestos, el ISR y el IVA. Como pueden ver, muy probablemente a lo largo de su carrera no se van a quitar el pago del ISR, ese no se lo quitan. El IVA se lo quitan ustedes en actividad de sueldos y salarios como trabajador, porque aquí no les aplica el IVA, pero cuando están en actividad profesional o que están con un despacho como persona moral, el IVA sí va a aplicar. Entonces, para este régimen es ISR
y también el IVA. Continuamos. ¿Cuánto pago de impuestos en este régimen? En lo general es un 16% de IVA, hasta un 16% de IVA. ¿Por qué puse hasta un 16%? Porque existen facilidades para la frontera, que es el 8%, pero en lo general del país, de México, es el 16%. Y de ISR es hasta un 35%, como la tabla que veíamos, donde puedes pagar desde 0% de ISR hasta un 35% de ISR conforme a tus ingresos. Continuamos. Aquí está la misma tablita que les mostraba. Tiene los mismos límite inferior, límite superior. Entonces, todos vamos a buscar ganar más de 250,000 pesos. Entonces, si buscamos ganar más de 250,000 pesos mensuales, vamos a pagar una tasa fija de 78,000 pesos y de la resta que realicemos un 35%. Entonces, por ejemplo, si recibimos 250,000 pesos y le restamos de entrada los 78,000 pesos de cuota fija, ahí pueden ver que ya vamos a estar recibiendo aproximadamente como 170,000 pesos. O sea, tú puedes decir, yo gano 250,000 pesos brutos, pero menos el ISR en un ejercicio rápido sería la cantidad de 170,000 pesos, menos los 78,000, casi 80,000 pesos. Entonces pueden ver cuánto es exactamente lo que estamos pagando. Bueno, no exactamente, sino aproximadamente cuánto es lo que se paga de impuestos, y la verdad es que es una cantidad considerable de impuestos que se están pagando. Continuamos. Una cosa bien importante de este régimen de cuando estás dado de alta como actividad profesional es que hay dentro de las reformas que se hicieron ya hace tiempo, el SAT se dio cuenta, o el gobierno se dio cuenta, que las personas físicas se les dificulta pagar impuestos. Dicen, ¿sabes qué? No va a pasar nada, mejor no pago impuestos, y así me la llevo. Entonces, el SAT dijo que cuando tú como persona física expides una factura y te paga una empresa, una persona moral, ellos te van a retener un porcentaje de ese impuesto o de la cantidad que estás recibiendo. O sea, si a ti te pagan 1,000,000 de pesos una persona moral, esa persona moral, la persona que te está pagando, te va a retener 10% de ISR y te va a retener 10.66 de IVA. ¿Qué significa esto? Que si tú tenías esperado recibir el 1,000,000 de pesos, pues vas a tener que ser menos este 10% de ISR. Y el 1,000,000 de pesos sería el 16% de IVA, serían 116,000 pesos. De esos 116,000 pesos de IVA que te iban a pagar, te van a retener el 10.66. ¿Qué significa esta retención? Que ellos, por ejemplo, si a ti te toca pagar un 35% de ISR, ya tienes un 10% que te está pagando a tu nombre la persona moral. Entonces, esto entra como, ya en cuestiones técnicas, como un pago provisional. O sea, si tú en el año te tocó pagar 100,000 pesos de ISR, tú puedes decir, pero ya me retuvieron aquella vez, aquella operación, ya me retuvieron ese 10%, que puede ser, que lo debes de tomar en cuenta para tu pago anual de impuestos sobre la renta. No sé si me expliqué un poquito, si quieren hacer ahí comentarios. Entonces, estas retenciones fungen como pagos provisionales, o sea, tú vas pagando provisionalmente el impuesto que llegues a tener anual. Para eso sirven las retenciones, y para eso el legislador y el gobierno decidió que, como sabe que a las personas físicas se les dificulta pagar impuestos, dice, ¿sabes qué? Te voy a retener desde antes, por si te me desapareces o por si no te encuentro, sirve que te retienen, y ya sé que
una empresa, es mucho más fácil que me pague los impuestos. Entonces, por eso esta retención. Continuamos, por favor. ¿Hago declaraciones con actividad profesional? Sí. Las declaraciones que se hacen son mensuales y anuales. En tu declaración mensual vas a reportar todos los ingresos que efectivamente son pagados y van sirviendo como provisiones. Le llamamos declaraciones provisionales. Entonces tú te vas preparando para tu declaración anual. ¿Por qué también el gobierno hace estas declaraciones mensuales provisionales? Porque también sabe que si deja que tú presentes nada más tu declaración anual y de repente te llegan a pagar, en tu declaración anual te dicen, oye, me debes 500,000 pesos de impuestos sobre la renta. Sabe que va a ser complicado pagar esos 500,000 pesos en tu declaración anual. Entonces te dice, mensualmente, conforme tus ingresos, veme pagando una parte para que cuando llegue tu declaración anual ya tengas pagos realizados y no te cueste tanto trabajo pagarme los impuestos. Entonces vas provisionando ese impuesto sobre la renta que a lo mejor en tu declaración anual te sale a pagar o te podría también salir a favor y podrías solicitarlo o compensarlo o ya hacer otras cosas. Pero básicamente tienes entonces la declaración mensual y la anual cuando estás dado de alta con actividad profesional. Continuamos, por favor. Ahora ya viene el régimen general de ley, que le aplica a todas las personas morales, o se hace a todos los despachos constituidos ya como tal, que tienen su acta constitutiva, en las que dicen, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una sociedad civil, voy a hacer una sociedad anónima, o voy a hacer el tipo de sociedad que yo decida. Entonces entra en el régimen general de ley, que es lo más común. Existen también otros supuestos, pero no me quise meter a lo específico, sino que me fui a lo general, que es la más aplicable. Continuamos, por favor. Las personas morales quisimos hacer las siguientes preguntas. ¿Qué diferencia hay entre tipo de sociedades? ¿Cómo me doy de alta? ¿Qué impuestos son los que se pagan? ¿Cuánto pago de impuestos? ¿Se hacen declaraciones? ¿Y qué tipo de deducciones puedo realizar? Para, a grandes rasgos, ver las implicaciones que tiene tener un despacho. Me acuerdo mucho cuando estaba en la facultad y nos juntábamos con amigos y decíamos, vamos a abrir nuestro despacho. Y hacíamos el acta constitutiva, le poníamos nuestros apellidos y ya estábamos bien contentos. Y de repente nos enteramos que teníamos que dar de alta en el SAT, sacar RFC, que cuando queríamos cobrar, todas las implicaciones que tenían. Entonces, a grandes rasgos, ahorita les voy a platicar para que tengan una idea de el tema fiscal, los alcances que tienen, para que también lo puedan visualizar y en su momento tomar las decisiones que más les convengan, porque muchas veces, pues sí, nos emociona decir, ¿sabes qué? Voy a hacer mi despacho, pero a lo mejor te conviene estar dado de alta con actividad profesional mientras arrancas, o te conviene como despacho ya como persona moral. Son muchas cosas que tienen que ver antes de tomar esa decisión desde el punto de vista fiscal, a lo mejor negocios y de otro tipo de cuestiones, pues también que debes de tomar, pero evidentemente la plática de hoy es sobre el pago de impuestos. Continuamos, por favor. ¿Qué diferencias hay entre tipo de sociedades? La verdad es que la mayoría de los despachos están constituidos como sociedad civil. Creo que he visto también sociedades anónimas. No me ha tocado ver otros despachos que estén con otro tipo de figuras, pero la más común es la sociedad civil. ¿Qué diferencia tiene una sociedad civil en temas de impuestos
con el resto de las empresas, que las sociedades civiles pagan el ISR conforme a flujo. ¿Qué significa esto? Que ya también son cuestiones técnicas que luego irán entendiendo ya conforme vayan haciendo declaraciones y demás, que, por ejemplo, una sociedad anónima, cuando emite la factura por 100,000 pesos. Al momento que emite esa factura de la sociedad anónima, ya tiene que pagar el impuesto sobre la renta, aunque no le hayan pagado. Aunque su cliente no le haya pagado, si ya emitió la factura, tiene que pagar impuestos. A diferencia de una sociedad civil, que tú emites la factura por 100,000 pesos y no vas a pagar impuestos hasta que te pague el cliente. Ese es un punto importante para poder tomar en cuenta al momento de saber qué figura es la que debes de elegir. Que cuando iniciaba la conversación decía, al final de cuentas, las dos empresas van a pagar lo mismo. La diferencia es cuándo paga impuestos una y cuándo paga impuestos otra. Entonces, una sociedad anónima pagará cuando emita la factura, una sociedad civil pagará los impuestos cuando les paguen. Es la diferencia a grandes rasgos entre una y otra. Continuamos, por favor. ¿Cómo me doy de alta como persona moral? Primero, evidentemente, es tener el acta constitutiva, ir con el notario, con tu abogado corporativista, a que te haga tu acta constitutiva, le pongas el objeto social que tú quieras. Ya que tienes todos los elementos formales para constituir tu empresa, que ya la hayan mandado a registro público, te la hayan regresado, tienes que hacer dos trámites. Primero es tramitar el RFC, el Registro Federal de Contribuyentes. Y hay dos opciones para tramitar el RFC. Una es el mismo notario con el que vayas, te puede sacar el RFC, o la segunda opción es sacando una cita ante el SAT. Existen varios requisitos para sacar tu RFC. Creo que el más importante es el domicilio fiscal, que compruebes dónde va a estar tu empresa, tu despacho. Te piden lo de siempre de comprobantes de domicilio, y siempre en la práctica lo más común para que no te den el RFC es que no tengas un comprobante de domicilio. Es una cuestión que toma mucho en cuenta el SAT, es para poder otorgarte el RFC. Por eso termina siendo mucho más fácil que el notario te saque el RFC, para que tú, ya teniendo tu RFC, ahora tramites tu e-firma. ¿Qué es una e-firma? Es unos archivos que te da el SAT en una USB, que te permiten ingresar a su portal, y que esta e-firma ahora ustedes, ya cuando se vayan a graduar, forzosamente la van a tener que sacar si quieren tramitar su título. Entonces, esta firma se saca en el SAT y te permite ingresar al sistema y poder hacer tus declaraciones mensuales, anuales, hacer cambios de domicilio, hacer cambio de actividad, sacar tu constante, todo lo que tengas que sacar en el SAT, con tu e-firma lo vas a poder hacer. Y para cuando vas a tramitar tu e-firma, te hacen preguntas de a qué se dedica tu empresa, o también en lo personal, como socio y accionista, también tienes que tener tu e-firma. Y además también con actividad profesional, que era la segunda que platicábamos, también necesitas tu e-firma. A diferencia de si estás dado de alta con sueldos y salarios como trabajador, no necesitas tu e-firma, pero para las actividad profesional, y si tienes un despacho como persona moral, para las dos obligatoriamente necesitas tu e-firma. Y luego, ya que tienes tu e-firma, en el mismo portal del SAT tienes que sacar tus sellos para poder facturar. Estos sellos puedes, a diferencia de tener tu e-firma que dices, oye, ya con mi e-firma, ahora sí ya le voy a poder cobrar al cliente, no. Tienes que tramitar los sellos de facturación para poder meterte en el portal del SAT,
meter tus sellos de facturación y ahora sí poner los datos del cliente al que le quieres facturar y mandarle la factura, o también existe la posibilidad de contratar sistemas de facturación en donde también te van a pedir los mismos datos. Pero a grandes rasgos necesitas tu RFC, tu e-firma y tus sellos de facturación para ahora sí poder tener vida fiscal y poder comenzar a cobrarle a los clientes. Continuamos. ¿Qué impuestos se pagan? Igual que con actividad profesional, los impuestos que se pagan es el ISR y el IVA, que son los impuestos comunes y a grandes rasgos que van a tener y que van a, se podría decir que sufrir cuando vean lo que están pagando. Es los principales dos impuestos que estarán pagando a lo largo de su carrera profesional. Y pues sí, a diferencia de la actividad profesional, aquí no tienes una retención. O sea, si tu cliente te va a pagar, aquí no te va a retener nada de lo que te pague. O sea, poniendo el mismo ejemplo de si tu cliente te va a pagar $1,000,000 en actividad profesional, te iba a retener un 10% y te iba a retener 10.6 de IVA. Con una SC o con una persona moral no te va a retener nada. O sea, enterito va a entrar el depósito del millón más el IVA. ¿Qué diferencia tiene de esto? Que esas retenciones ya pagaste tú una parte del impuesto como persona física. Acá todavía no has pagado nada del impuesto. ¿Ok? Continuamos, por favor. ¿Cuánto pago de impuestos como persona moral? El principal punto aquí es el ISR. Como persona moral pagas un 30%, como persona física pagas hasta un 35%. Pero acuérdense que también como persona física, si ganabas menos de 250,000 pesos, te ibas a porcentajes menores de ISR. Entonces, ahí un principio de la Constitución es un principio de proporcionalidad que ya está muy resuelto por la Suprema Corte en decir, oye, ¿por qué una persona física va a pagar 35% y una persona moral va a pagar 30%? Bueno, pues esto ya está, a pesar de que parece un poco injusto, esto ya está resuelto por la Corte y dicen que opera el principio de proporcionalidad. Entonces, si nos vamos a la lógica, evidentemente el resultado es que me conviene pagar 30% a 35%. El problema aquí se da cuando quiero ya sacar el dinero para Rogelio. O sea, yo tengo mi despacho Treviño Mendoza, pero ahora sí me quiero mandar a mí el dinero como persona física. Ahí entran ya varias cuestiones que también son un poquito más técnicas y que sería cuestión a lo mejor de otra plática de ya cómo sacar el dinero para las personas físicas. Pero a grandes rasgos, cuando eres una persona moral, vas a pagar un 30% de ISR y IVA igual puse hasta 16%, pero la tasa general es del 16%. Y el IVA, como lo platicábamos, a mí me lo pagan y si yo no me lo gasto con un proveedor, o sea, si yo no contrato a alguien más, o se lo pago al proveedor o se lo pago al SAT. El IVA nunca es mío. O sea, yo nunca debo de considerar el IVA como flujo, que es un problema de muchas empresas que dicen, les cae el dinero que les pagan más el IVA y se gastan ese IVA para otras cosas y no lo contemplan como flujo y termina siendo un problema para las empresas, porque lo que les digo siempre a los clientes, métanse en la cabeza que el IVA no es de ustedes. Siempre que alguien diga que se queda con el IVA, está haciendo una práctica fiscal indebida. Como vemos muy comúnmente y decimos mucho, nos toca en el área fiscal,
y aunque se escuche un poco fuerte, están comprando facturas. Si alguien se queda con el IVA es que está comprando facturas o no lo está reportando al SAT, ¿verdad? Entonces, importante siempre decirles que ese IVA no es de ustedes, es de o del SAT o de un proveedor al que están contratando. Continuamos, por favor. Hago declaraciones, sí, al igual que actividad profesional, haces las mensuales y las anuales. En las mensuales también vas pagando pagos provisionales, o sea, también igual si te toca pagar cierta cantidad en el año, vas pagando partes en todo el año para que no te cueste tanto pagar al final del ejercicio. Entonces, mensualmente vas pagando una parte del impuesto sobre la renta. El IVA se paga mensualmente. Ese sí es conforme a flujos y se paga mensualmente. Las declaraciones anuales para las personas morales son el mes de marzo y para las personas físicas son el mes de abril. Esas son las dos fechas en las que estás obligado a presentar tus declaraciones anuales. ¿Continuamos? Deducciones. ¿Se acuerdan que les había dicho que las deducciones son los gastos que puedes restar a los ingresos? Existe una premisa que marca la ley que tiene que ser estrictamente indispensable. Me acuerdo cuando estaba estudiando que platicábamos entre amigos y todos decíamos, oye, si estoy como actividad profesional, porque era lo más común, ¿qué puedo hacer deducible? Y todos decían, no, pues el traje que me compré porque es indispensable para la actividad que estoy realizando. O sea, soy abogado y tengo que hacer traje, entonces, por consecuencia, eso sí lo puedo hacer deducible. Entonces, la lógica te dice que estrictamente indispensable, que puede ser muy subjetivo, pero al final de cuentas es el gasto que tú necesites hacer para tu negocio, para que tu negocio crezca o vendas. En general, eso es lo que puedes hacer deducible. Por ejemplo, si tú tienes tu despacho y vas y compras un colchón para tu casa, ¿creen que pueda ser deducible o no? Pues sí, no podría ser porque no es estrictamente indispensable, salvo que digan, no, es que a los clientes los llevo para que se duerman tantito y luego ya cierro el negocio, ya después están bien descansados. Entonces, tiene que ser algo que sea estrictamente indispensable, que tenga que ver con tu negocio para que lo puedas hacer deducible. Es ahí cuando el SAT muchas veces pregunta que es o no estrictamente indispensable. Hay como una anécdota, me acuerdo mucho de un jefe del SAT que platicaba en la televisión que estaba viendo un programa, estaba viendo las noticias y dentro de las noticias el mismo conductor promocionaba a Telcel, estaba promocionando los planes de Telcel y decía, es estrictamente indispensable para Telcel aparecer en las noticias como publicidad y él decía como respuesta no. Pero a mí si me preguntan como abogado fiscalista diría, pues sí, es publicidad. Termina siendo estrictamente indispensable para el crecimiento de la empresa. Quizás este ejemplo para decirles que puede ser muy subjetivo para la autoridad. La autoridad siempre va a querer no hacerlo deducible para que le pagues más impuestos. Entonces tengan mucho cuidado con lo que van a considerar como estrictamente indispensable al momento de hacer sus declaraciones. Porque muchos contadores te dicen, no, pues voy a agarrarte todo. Si fuiste al súper, vamos a meter la factura. Si fuiste a comer al restaurante, vamos a meter la factura. Si te fuiste de antro, vamos a meter la factura. Pero si llega el SAT te va a decir, oye, este antro, pues no es estrictamente indispensable. Aparte, que también existen reglas para restaurantes y para bebidas alcohólicas y todo, pero ahorita hablando en general, ¿verdad? O sea, si te llegaran a decir, este gasto no es estrictamente indispensable, ¿por qué me lo metiste? Y ahí es donde ya te meterías en controversias de tener que demostrar
a la autoridad que sí es estrictamente indispensable ese gasto que realizaste para poder hacerlo deducible. Continuamos, por favor. Y bueno, pues sí, a grandes rasgos son las tres formas generales en las que puedes pagar impuestos como abogados. Y como conclusión, no sé si afortunada o desafortunadamente, pero sí, los abogados sí pagamos impuestos. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado. Estuvo padrísima su presentación. Aquí ya me están diciendo que comparta la grabación, etcétera, para que lo estudien más a fondo. Pero también tenemos unas preguntas que les hacen los participantes. Entonces, pues si está dispuesto en esta última media horita que nos queda a contestarlas. Sí, claro, por supuesto. ¿Me las van a hacer a través del chat? Sí, bueno, O... es que están en el apartado de preguntas y respuestas aquí en la modalidad de webinar, pero Ok, como ok, mencioné en sí. el principio, Rosana y yo le podemos estar apoyando con la moderación de estas. Sí, si me pueden ayudar a leerlas, por favor. Sí, claro. Si quiere, empiezo yo y ya, Ros, ahí nos vamos turnando. Le preguntan que si desde su perspectiva personal, a partir de la última reforma a la ley del IVA, ISR o incluso del código, ¿cuál les fue más benéfica para el desarrollo de actividades fiscales a su favor como abogado? Como abogado, creo que benéfica ninguna ha sido. Seguimos en las mismas. Sí existen opciones para, si tienes menos de 5 millones, poder hacerlo de los ingresos que les platicaba, que hasta el momento que te pagan, pagas impuestos, pero como SC ya lo tenías. Entonces, con las reformas que han surgido como abogado, la verdad es que no hay mucho beneficio. Seguimos en la misma. Yo creo que tenemos que presentar algo ante la corte o algo pidiendo que nos tomen en cuenta. Bueno, aquí está otra. ¿Usted considera en su opinión que los impuestos en México son altos? Yo considero que a comparación de otros países, creo que estamos en un rango medio. El problema de México, según datos de la OCDE, es que la recaudación es muy baja. Los mexicanos no pagamos muchos impuestos. Una cuestión muy importante es que hay demasiados informales y los que pagan impuestos son siempre los mismos. Entonces, siempre ha sido una cuestión que quieren ampliar el espectro de contribuyentes, nada más que es muy difícil que la persona, el taquero o la persona que está en el centro vendiendo cualquier cosa pague impuestos. Es el problema complicado que vive México, que va muy de la mano con que te hablan y te dicen, vas a pagar impuestos, lo primero que se te viene a la mente es, alguien se los va a robar. Desafortunadamente es lo que ocurre y no, como que sientes de decir, oye, pues si los veo en la calle, si los veo en los parques, si veo en los hospitales el pago de impuestos, pues a lo mejor no te dolería tanto, pero lo primero que se te viene a la mente es, alguien se los va a quedar. Es algo que tenemos que trabajar todos como mexicanos para mejorar, pero es la realidad de lo que estamos viviendo. Claro, y justo siguiendo esto que mencionaba, está una pregunta que, bueno, dice que si considera que los impuestos son administrados de manera correcta aquí en el país o si ese miedo que usted menciona pues es irracional. Sí están administrados de manera correcta porque lo pueden ver en la ley de ingresos y de egresos, en los que las partidas se reparten correctamente con base a cada gobierno decide cuánto le va a destinar a cada proyecto, pero administrados están correctamente. El problema es cuando ya llegan a las secretarías
de economía, cuando llegan a los proyectos, que es ahí donde empieza la fuga. Pero administrados correctamente, creo que sí. El problema es la corrupción que podría existir ya al momento de querer implementar el dinero que se destina a cada uno de los gastos. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta de cómo se interpretan y cómo se aplican las disposiciones fiscales que establecen los elementos esenciales de un tributo. No entendí muy bien la pregunta. ¿Cómo se aplican? ¿Cómo se interpretan y cómo se aplican las disposiciones fiscales que establecen los elementos esenciales del tributo? O sea, la aplicación de los tributos es estricta. ¿A qué me refiero con eso? Es lo que viene en la ley, no tiene ninguna interpretación. O sea, lo tienes que... el derecho fiscal no existe interpretación. No sé si por ahí va la pregunta. Lo que sucede muchas veces es que tú lees un artículo y lo interpretas de alguna manera o de otra forma. Se supone que los elementos fiscales no tienen interpretación. O sea, es lo que viene en la ley, es lo que debe de tomarse en cuenta. O sea, no cabe la interpretación. No sé si era más o menos la pregunta que hacían. Sí, pues yo creo que, ay, perdón, Ros. No, iba a decir lo mismo que Juliet, que yo creo que sí se contestó la pregunta. Bueno, siguiendo tantito más, preguntan que si tiene, o sea, si uno empieza a trabajar, ya ve que pues varios de nosotros estamos en esas sin haberse graduado, pues todavía se tiene que reportar al SAT, aun cuando no tenga uno su matrícula y la firma, su firma, etcétera, o sea, sí se puede. Si tú ya estás en una empresa y principalmente la forma en la que el SAT se puede dar cuenta de lo que recibes es si el dinero lo recibes en tus cuentas bancarias. Si tú si te están depositando en tus cuentas bancarias, esto es a lo largo de tu vida profesional. El SAT tiene forma de decir, oye, Juliet ganó en el año 3 millones de pesos porque no me reportó nada. A diferencia de si lo recibes en efectivo, el deber ser es que sí tendrías que pagar el impuesto sobre la renta o el IVA, pero el SAT es mucho más difícil que sepa que tú recibiste esos 3 millones porque los tienes en efectivo. Es las dos cuestiones que tendrías que tomar en cuenta. Si tú ahorita te están depositando, el deber ser que sí tienes que, te deben de retener el impuesto y te deben de dar tu recibo del pago, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra pregunta, es si los honorarios caen en algún tipo de salario y cómo se les cobra los impuestos. Los honorarios es con la tablita que les enseñaba. Una cosa bien fácil, en Google le pueden poner en el buscador el cálculo de ISR y de IVA con actividad profesional y viene una calculadora en la que tú le pones y hasta te dice sueldos brutos o netos. Entonces tú ya le ingresas y la misma tablita te dice cuánto te van a retener, cuánto vas a recibir y ya con eso puedes hacer tú la factura. Pero sí es con la tablita que les mostraba con la que puedes sacar el cálculo del impuesto sobre la renta. Claro, aquí tenemos una pregunta un poquito pues interesante, dado que esto ya fue reciente, de qué opina usted personalmente de lo que propone Samuel García, del pacto fiscal. Yo creo que el Samuel García lo está haciendo, ya es un tema personal, creo que lo está haciendo de manera para ganar votos, salirse Nuevo León del pacto fiscal con el simple hecho
supongamos que nos saliéramos diciendo que nosotros merecemos recibir más cantidades de la federación, que no estoy diciendo que no, yo sí creo que debe de reconsiderarse la forma en la que consideran cuánto es lo que se debe demandar a los estados, pero supongamos que nos salimos del pacto fiscal, que nos quiten la electricidad, que nos quiten el agua por salirnos del pacto fiscal, no es viable. O sea, la forma en la que lo está vendiendo es imposible. Que al final de cuentas la gente pues, dice, oye, Nuevo León es pujante en cuestiones industriales, generamos mucho dinero, merecemos recibir más dinero de la federación. Efectivamente sí, pero el volvernos independientes al no tener las fuentes principales como es electricidad y agua, con eso imposible que nos salgamos del pacto fiscal. Bueno, y aquí hay otra pregunta relacionada como con temas polémicos, que es ¿qué piensa del movimiento de tax the rich o de cobrarle a los ricos? Esa es la pregunta. ¿Qué pienso de cobrarle a los ricos? Yo pienso que mientras lo que a mí me gustaría o yo propondría es el dinero debe estar circulando. Si la gente, porque al circular el dinero hace que la economía fluya y llegue el dinero a más gente. La gente que tiene su dinero guardado hace que evidentemente el dinero no fluya. Entonces, yo no iría en contra de la gente que es millonaria, sino de la gente que va acumulando y guardando su dinero sin gastarlo. Eso sí creo que debería de generarse un impuesto. Lógicamente, si tienes guardados 15,000 pesos, pues no, ¿verdad? O sea, ya son cantidades importantes en las que no está fluyendo la economía. Yo sí creo que la gente que tiene cantidades exageradas de dinero guardado, sí se debería de cobrar el impuesto adicional, a diferencia de millonarios que están gastando su dinero, ahí sí creo que no. Gracias, licenciado. Aquí ahorita regresando un poquito más a lo técnico, pregunta a alguien, se disculpa por su ignorancia primero, pero pregunta qué hace un abogado fiscal, o sea, en sí con todos los elementos que nos ha presentado, cómo los maneja para su profesión? ¿Qué hago yo? Yo me peleo contra el SAT, contra el IMSS, contra el Infonavit. Básicamente es lo que hacemos. Ya tratamos también de hacerlo más preventivo porque siempre todos los litigios son desgastantes para el cliente y justamente cuando, a diferencia de a lo mejor tener un juicio mercantil, que el empresario sí se preocupa, pero cuando tienes un problema con el SAT, con el IMSS y el Infonavit, el empresario se la pasa preocupado todo el tiempo. Entonces estamos migrando a hacerlo más preventivo, a cuidar que cualquier circunstancia no se salga de control y básicamente es eso, defendemos a los clientes contra las arbitrariedades de la autoridad fiscal. Bueno, y en ese mismo sentido preguntan a qué se refiere con comprar facturas. Comprar facturas es una práctica ilegal en la que pues, la gente disminuye sus gastos a través de esquemas, pues sí, como lo decía, ilegal, en lo que tú llegas con una persona y compras una factura como gasto para meter tu gasto, pero esa empresa es fantasma. Entonces, es una práctica penal que de hecho hoy salió una nota en la que Samuel García decía que iba a ir por todos los factureros. ¿Qué son los factureros? Son pues personas que hacen cuestiones ilegales de cuello blanco para no pagar impuestos. Es para meter deducciones a tu empresa.
Ok, qué interesante. Voy a checar esa nota, licenciado. Pero aquí preguntan sobre su presentación, que si las retenciones que usted exponía son sobre el porcentaje de la cuota fija o si son sobre el salario bruto. Son sobre el salario bruto. O sea, siempre sobre el salario bruto las retenciones se realizan. Que es la cuota fija más el porcentaje va sobre el salario bruto. Aquí hay otra pregunta que es, ¿cuál es el porcentaje de cobro cuando pagas tarde los impuestos mensual? Existe recargos, actualizaciones y recargos y depende de cuánto te tardes, es cómo se maneja el pago adicional. O sea, si a ti te tocaba pagar el día 17, que es el día general, y tú lo pagaste 3 meses después, el mismo SAT hace la actualización y recargo en el sistema, pero si pagas más dependiendo de los días que te tardes en pagar. Ok, también aquí preguntan que si usted considera como de una manera más pues, fácil de decir que el IVA es un impuesto indirecto, ya que viene incluido, o sea, no es como algo aparte que se paga. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Claro, dice que si usted considera que el IVA es un impuesto indirecto, ya que viene incluido, o sea, ya viene incluido en los pagos, o sea, no es como algo aparte. Sí, el ISR, como lo platicábamos, es un impuesto directo y el IVA es un impuesto indirecto. Bueno, y finalmente la última pregunta es, ¿a qué se refiere con grabar cuando habla del ISR, grabar la parte del sueldo? ¿A qué me refiero? Ese porcentaje, el grabar es lo que te toca pagar de impuestos. O sea, en un ejercicio rápido, yo gano 10,000 pesos. Si me toca pagar el 30%, el grabar me va a grabar los 10 pesos y la tasa es el 30%. Entonces, el grabar es la cantidad total que tú recibiste como utilidad. Perfecto, bueno, esas ya fueron las preguntas que pusieron los participantes. Y bueno, Ros, no sé si aquí quieras tú decir algo. Sí, bueno, pues para finalizar agradecemos a todas y a todos, especialmente al licenciado Rogelio por su tiempo. Y también les recordamos estar al pendiente de todos los eventos de la facultad y de la sociedad de alumnos. Bueno, con esto y perfectos de tiempo, cerramos el taller de si los abogados pagan impuestos, ya todos con una noción clara de que la respuesta es sí. Y le agradecemos nuevamente, licenciado, por su participación y pues sí, estén al pendiente de los próximos eventos. Bonita noche ya y pues esperemos que les haya gustado. Nuevamente, gracias. Muchas gracias a todos. Bye. Bye. Bye.